A esta hora de la mañana con una entrevista y ya nos acompaña al otro lado de la línea el doctor William Murillo de 1-800 Migrante. Doctor, buenos días, gracias por atender a este medio de comunicación para hablar sobre lo que muchos quieren saber, este permiso de reunificación familiar para trabajar y viajar en los Estados Unidos. Primeramente, de manera clara, doctor, su saludo inicial y después quisiéramos que nos explique un poquito qué es este permiso humanitario, el concepto general. Buenos días y bienvenido, doctor William Murillo. Segundo, buenos días, muchas gracias por la entrevista, siempre es un gusto saludarlos y por supuesto, por su intermedio, saludar a todos los cuencanos, a toda la audiencia que nos mira en las redes. Bueno, mucho hemos escuchado la semana anterior, hemos tenido bastantes llamadas telefónicas, varias consultas, parece que hay alguna confusión importante y yo creo que es ideal poderlo aclarar los detalles de este sistema de reunificación familiar condicionada que ha aprobado el gobierno de Estados Unidos la semana anterior. Esta es un beneficio migratorio para los beneficiarios de una visa de residencia o de algún beneficio migratorio que haya solicitado un residente o un ciudadano norteamericano. Esto no es una amnistía, esto no es un perdón, esto no es un TPS, esto no es ninguna amnistía adicional, como le menciono, ni tampoco es un parol abierto para todo el mundo. Esto es específicamente para los beneficiarios de visas de inmigrante, de ciudadanos y de residentes. Entonces, yo creo que esa es una aclaración importante, segundo, porque como le mencionaba, han habido varias consultas al respecto. Muy bien, doctor, está un poco claro, pero detállenos un poquito más. A ver, decía que no es un permiso, perdón, no es un perdón, sino más bien es un documento que va a emitir a ciertos ciudadanos, claro, que tengan los requisitos necesarios para aquello. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una familia? Nos preguntan y consultaban mucho de aquello, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una familia que tienen sus hijos en Estados Unidos, que son nacidos, ya son mayores de edad, y los padres tenían orden de deportación? No los deportaron, pero sí vinieron voluntariamente ya a Ecuador y ellos nuevamente quieren llegar a los Estados Unidos. Ahora, ¿pueden acogerse con este permiso humanitario para la reunificación familiar? Cuando tenían de por medio una orden de deportación, no los deportó migración en los Estados Unidos, se regresaron y ellos están aquí, digamos, 5, 6, 7 años y hoy nuevamente con saliendo esta política migratoria de los Estados Unidos, ¿pueden acogerse ellos o no, doctor? De acuerdo a lo que nosotros hemos podido ya revisar algunos documentos, los requisitos finales están por publicarse, pero en general ya nos están dando información muy certera. Y los requisitos principales son de que, en primer lugar, tengan un proceso de visa de inmigrante aprobado y que estén esperando. Por ejemplo, un hijo que ha pedido a su padre y ya lleva varios años esperando, o el padre que pide a su hijo y lleva varios años esperando, o el residente que pide a su esposa y lleva varios años esperando. Todos ellos calificarían siempre y cuando las personas que estén en Ecuador cumplan con los requisitos, que son que no tengan una visa con problemas, o sea, que si es que tuvieron una visa de turismo y se quedaron un año acá, no van a calificar, porque nadie viene un año de turismo o 6 meses de turismo. Que no tengan problemas con migración, que no hayan sido deportados, que no hayan sido detenidos en frontera, que pasen los controles judiciales, que no tengan antecedentes penales, que no tengan sentencias por tráfico de drogas o por violencia intrafamiliar, y finalmente el tema de pasar ciertos controles médicos como la tuberculosis, que es un problema para Estados Unidos. Entonces, estos datos es lo básico. Si están aprobados y cumplen con todos los requisitos, entonces van a poder recibir, ojo, van a poder recibir esa invitación
para que puedan ingresar a Estados Unidos. Porque le pongo otro ejemplo, un padre de familia que vive solo en Estados Unidos y tiene o vive en un departamento con un cuarto, ¿verdad? Pero ha solicitado a su esposa y a sus 4 hijos. Ellos no pueden ingresar a vivir en ese departamento de un cuarto porque no les permitiría. Migración ha sido muy claro al decir de que ellos van a revisar caso por caso. En el tema que le menciono, por ejemplo, este ciudadano tendría que mudarse a un departamento más grande, a una casa más grande, para poder recibir a su familia. Entonces, eso es lo que el cambio inmediato que se tendría que hacer para poder llevar a su familia. Ahora, también ha dicho el Departamento de Migración que no tienen que realizar nada porque el Departamento de Migración conoce exactamente quiénes son los ciudadanos, los residentes y los ciudadanos que van a calificar o que podrían calificar, y que es el Departamento de Migración quienes van a enviar una invitación directamente al residente o al ciudadano para que ellos decidan si es que vienen o no vienen sus familiares desde el Ecuador. Entonces, esos son los detalles concretos de este programa. Muy bien, doctor, me preguntan por acá qué pasa si que hay migrantes que no están legalmente en ese país. Bueno, entiendo de que no van a poder ellos pedir ningún tipo de reunificación porque su estatus migratorio debe de estar bajo 2 parámetros. En un lado debe ser ciudadano americano y por el otro lado debe ser residente. En el caso de que no tengan un estatus migratorio legalmente en los Estados Unidos, ellos no pueden pedir ninguna reunificación, doctor. Por favor, aclárenos, doctor William Murillo. Este no es un programa para indocumentados, este no es un programa para personas que llevan acá 20 años y están buscando una forma de regularizarse. Este no es un programa para personas que estén acá sin papeles. Repito, es un programa de beneficio migratorio para los beneficiarios de residentes y ciudadanos. Un residente que ya pidió a su padre, perdón, un residente que pidió a su esposa y a sus hijos. Y ahora también hay que hacer una diferenciación. Por ejemplo, los residentes no pueden solicitar que vengan con una visa que vengan con una visa de inmigrante a sus hermanos. Los ciudadanos sí lo pueden hacer. Entonces, van a ir de acuerdo a su capacidad de derechos. Lo que está haciendo Migración es poniéndoles a los dos en un beneficio de tiempo. Ya no tienen que esperar tantos años, ahora van a poder ingresar directamente, pero es para los que ya tienen una autorización de residencia, principalmente de inmigrante, para los Estados Unidos. No es para cualquier persona, no es para indocumentados, no es para los que no tienen papeles. Muy bien, doctor. Aclárenos un poquito sobre el tema de los que tienen, los que han tenido orden de deportación en los Estados Unidos y ellos vinieron para acá. Ellos pueden solicitar esto cuando sus hijos son mayores de edad, tienen posibilidades económicas allá en los Estados Unidos. Ellos pueden solicitarlo al papá que tenía anteriormente, hace 5 o 6 años, una orden de deportación, o este caso no aplica, doctor. Inicialmente no aplicaría, segundo. Inicialmente no aplicaría, sin embargo, hay lo que se llama el waiver, que es un perdón. Eso es un proceso aparte en donde, por ejemplo, si el padre está con una condición médica, podrían aplicar para esto y esperar una respuesta bajo condiciones humanitarias o bajo condiciones médicas. Es un parol humanitario especial. Entonces, eso también hay que diferenciar, porque hay un parol humanitario que les dan, por ejemplo, a los ciudadanos de Colombia, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, y ellos se presentan en la frontera y solicitan el parol. Ecuador no está así. Ecuador no tiene que presentarse en fronteras, no tiene que pedir nada en fronteras. Esto es otra cosa. Esto es un parol avanzado que se llama, en donde los ciudadanos o los residentes que ya tienen todo el proceso aprobado y que están esperando, ya no tienen que esperar tanto tiempo, sino pueden aplicar directamente a este parol avanzado para que puedan ingresar. ¿Por qué les dan este parol avanzado? Miren, nosotros ayer en la tarde-noche, se envió un
un boletín de prensa indicando que 117,000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados en el año fiscal 2023 que terminó en septiembre, y que esto ha provocado que el gobierno de Estados Unidos haga algo al respecto. ¿Por qué se hizo la semana anterior? Pues bueno, ahora entendemos, porque estamos con una explosión migratoria de 117,000 ecuatorianos que no hemos tenido nunca. Lo máximo que tuvimos hace 2 años fueron 97,000. Y este año sigue subiendo, subiendo, subiendo. Cada mes hay más ecuatorianos que están y pretenden con este beneficio migratorio bajar la presión en las fronteras, y estoy seguro que va a bajar temporalmente hasta que nuevamente empiece otra vez los ecuatorianos a salir. Lamentablemente acá en Estados Unidos no tenemos una reforma migratoria, no hay un camino a la regularización, no hay ningún camino para regularizar a decenas, cientos de miles de ecuatorianos que viven acá, que han pasado 10, 15, 20. Yo conozco amigos personalmente que tienen 30 años acá y no han podido regresar a Ecuador, ya ni siquiera se están acordando de su familia. Esa es la dura realidad. Entonces, yo sí creo que hay que estar muy pendientes sobre las próximas cosas que se pueden realizar. Y lo que se puede realizar es el estatus de protección temporal, que como buena noticia, tanto el actual presidente, el presidente electo Noboa con su vicepresidenta ya han indicado que van a poner el TPS como una prioridad para ayudar a los migrantes en Estados Unidos. De darse el TPS, ahí es otra cosa, porque ahí sí entran todos los ecuatorianos, no importa su condición, no importa los años, no importa cuánto tiempo han estado acá en Estados Unidos, tendrán que cumplir requisitos, pagar impuestos, tener documentos, apostillar, legalizar, cosas que se van a hacer, y hay que irse preparando con tiempo, porque si no, eso también va a ser otra locura. Esas cosas habrá que sacarlas con tiempo, pero nosotros miramos de que ya hay un interés por parte de las autoridades nacionales para solicitar el TPS en Estados Unidos, y eso sí es algo totalmente diferente a lo que estamos hablando del parol avanzado. Muy bien, doctor, aclárenos un tema también que nos pide ahí Álvaro Vázquez, gracias, nos saluda desde Paute. ¿Sería solamente para padres y hijos? ¿Hasta qué grado de consanguinidad? O también esto se puede extender a los esposos, primos, sobrinos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, esta puntualización, este temita que nos consultan desde Paute. A ver, para el amigo de Paute, si es que es un residente puede pedir a su familia directa, que es su esposa y sus hijos. Pare de contar. Si es un ciudadano, tiene mayores beneficios. Un ciudadano puede solicitar a su esposa, puede solicitar a sus hijos, puede solicitar en línea ascendente a sus padres y descendiente a sus hermanos. Hasta ahí es. Muy bien, solamente llega hasta 2, ¿no? Padres e hijos nada más. Hermanos. A ver, padres, hijos y hermanos, son los familiares inmediatos que claro. Ahora, se les lo que pasa, segundo, es que el tema de los hermanos, por ejemplo, un ciudadano que pide a su hermano, le pide cuando es soltero, y cuando ya está aprobado, resulta que ya está casado. Entonces hay que hacer otra actualización en el estatus migratorio. Es complicado, y por eso mismo hay tanto problema, porque, por ejemplo, hay un promedio de espera de 10 años para que le aprueben su residencia, su visa de residencia a un hermano de un ciudadano. Entonces, muchos se cansan de esperar y se van por la frontera a pesar de que están aprobados. Eso es lo que han podido identificar en las fronteras, y eso es lo que están haciendo ahora, porque no es un parol general, es un parol específico para los beneficiarios de estas visas que ya están aprobadas y que saben más o menos el número de personas que podrían ser beneficiadas, que es poco comparado con gigantesca cifra que tenemos de más de 117,000 ecuatorianos. Doctor, justamente con respecto a los cónyuges, a ver, un residente o un ciudadano le pide a papá e hijos, y efectivamente resulta de que el hijo es casado, pero se puso en esa petición que era soltero, para después él, como nuevo residente, pueda pedir al cónyuge. ¿Cómo se puede aplicar eso? ¿No es aplicable esta situación?
o la información justamente se pegará a parámetros meramente legales, doctor? Bueno, en ese sentido, segundo, hay que tener en cuenta de que cada caso es personal y mi sugerencia es que puedan conversar directamente con su abogado, porque ellos son los que conocen de los detalles de su caso y hay ciertas reglas específicas que aplican para su caso. Lo que yo les estoy hablando son opiniones personales para tener una idea de cómo está funcionando, pero esto es necesario que consulte con su abogado de inmigración para que no existan inconvenientes. Entonces, un ciudadano, ojo, porque un residente no puede, un ciudadano que solicita a un hermano soltero, este hermano soltero tiene el beneficio de recibir esto hasta los 21 años. 21 años se convierte en mayor de edad. Luego se casa, cambió el estatus. Entonces tiene que hacer una actualización, un cambio de estatus migratorio, indicando de que se ha casado, volver a rellenar los documentos, indicar que se ha casado con fulana de tal, y si tienen hijos, ahora tengo este hijo. Entonces también va a influir también el número de tiempo, el número de años que espere, porque quizás está en el Ecuador y no puede salir. Y le doy un ejemplo muy sencillo. A mí me pasó algo similar, en donde me solicitaron, yo estuve soltero, luego estuve en Ecuador, me casé, tuve hijos, cuando podía viajar, no podía viajar por obligaciones contractuales, y luego, cuando ya me presenté, entonces se hizo una actualización en el proceso y se actualizó automáticamente toda la familia. Entonces yo no tuve que hacer un cambio de estatus directo, sino que la ley me permitía solicitar la residencia a mi esposa, a mis hijos, y lamentablemente, por ejemplo, mi hija mayor no pudo ingresar porque ya tenía más de 21 años. Entonces, son casos muy delicados, muy personales. Mi sugerencia es que consulte con su abogado de inmigración acá en Estados Unidos, su familiar, para que puedan ver en detalle cuáles son los beneficios, los pros, los contras, si puede o no puede hacer, y dependiendo de cuáles son las circunstancias, inclusive hasta acelerar el proceso. Si hay algún familiar que está enfermo, por ejemplo, y puede beneficiarse de esto, le pueden dar un waiver, porque resulta que él fue deportado. Pidan un waiver, que es un perdón. Hay muchos caminos para esto. Doctor, nos escriben desde WhatsApp y nos indican lo siguiente, de que por ejemplo están cobrando estas invitaciones algunos ciudadanos que dicen, muy bien, yo te mando la invitación a ti para que tú presentes eso y así te puedan ayudar en este tema de acá. Aclárenos un poquito el tema de la invitación. Usted decía que era el Departamento de Estado, no son los ciudadanos americanos quienes deben de enviar invitación a quienes quieran generar esta reunificación familiar. Doctor, ¿es el Departamento de Estado, usted me decía anteriormente? Bueno, esa es la viveza criolla, en todo lado. No existe una invitación personal de un ciudadano, de un residente para ningún ecuatoriano para que pueda venir. Eso así no funciona en esta parte. Lo que tiene que suceder es que un residente o un ciudadano solicite una visa de inmigrante, de residencia, a sus familiares que califican, dependiendo de su estatus, y que sea aprobada esta solicitud. Una vez que es aprobada, ahí pueden beneficiarse de este parol, de este permiso especial para que ingresen y que no tengan que esperar los años. Como le mencionaba hace un momento, un ciudadano que solicita la residencia a su hermano tiene que esperar 10, 12, 15 años. Entonces, con este parol ya no necesita esperar 10 o 12 años o 15 años, sino que si es que el ciudadano decide, eso es muy importante, si es que el ciudadano decide traerlo antes, entonces ahí podrá ingresar los documentos para que se haga el proceso. Todo el control lo tiene un ciudadano y un residente para que puedan ingresar siempre y cuando estén aprobados. No es que esta es una aplicación de un ciudadano y te dice, sí, yo te invito, dame X cantidad de dinero y ya. No funciona de esa manera.
Doctor, el trámite, y precísenos este asunto también es importante. Deben de pedir allá en Estados Unidos, porque dice que aquí ya están indicando de que hay abogados en donde se señala que son expertos en migración de los Estados Unidos trabajando acá y dicen, yo tengo los contactos ahí en los Estados Unidos para poder ayudar a hacer ese tema. Doctor, ¿cómo entenderlo y cómo explicarle esto a la ciudadanía? Si es que tienen los nombres de los abogados que están haciendo, por favor, pásenme sus nombres para poderlos denunciar, porque eso es un fraude. Las solicitudes se hacen acá en Estados Unidos siempre y cuando Migración envíe una invitación al ciudadano o al residente que califica. Migración conoce muy bien quiénes son los casos de ecuatorianos que están aprobados y que están en proceso de espera. Conocen muy bien. Ellos, desde el Departamento de Migración, van a enviar una invitación al ciudadano o al residente indicándole, mire, señor ciudadano residente, su esposa o su hermano fulano de tal, que está aprobado con la aprobación número tal y que está en proceso de espera, este señor va a poder ingresar si usted desea. ¿Sí? Porque como le decía, puede ser que él esté viviendo en un cuarto y no pueda recibir a 3, 4 personas. Entonces, él va a decir, bueno, en este momento no le voy a invitar porque tendría que cambiarme de casa, cambiarme de departamento. Quizás en un par de meses, cuando ya esté ubicado, ahí sí le puedo pedir, porque ¿en dónde llegan? Llegan en la casa del familiar. Entonces, lo que pretende el Estado es no traer a toda la gente de forma inmediata, porque después puede ser de que se conviertan en una carga para el Estado, ya que la persona no está preparada en ese momento y que eventualmente va a hacer gastos, el Estado les va a tener que ayudar, porque ya vienen con derechos adquiridos. Uh-huh. Doctores, a ver, este tema ayuda de manera más rápida a los ciudadanos que están aplicando esta reunificación familiar, porque hay quienes también quizás hayan llenado este formulario, el I-130, que creo que es por ahí, y que se demoran bastante. O sea, también los tiempos en los que se puede generar esto, ¿se acortan o no se acortan, doctor? ¿Y de qué tiempo estamos hablando más o menos en que se pueda concretar? No se acorta ningún tiempo del formulario I-130, siguen los mismos procedimientos y siguen esto porque existe un número limitado de visas que se da anualmente y también es de acuerdo al número de migrantes de cada país que ingresan hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, las visas de residencia para mexicanos prácticamente no existen porque hay demasiados mexicanos acá en Estados Unidos. Pero las visas para quizás los ecuatorianos sí hay, pero tenemos un límite. La visa para los chinos, muy pocos. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de personas. La visa para los hindús de India, también hay un número reducido. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas. Entonces tratan de tener un balance entre el número de personas que ingresan de diferentes partes del mundo con un límite anual. Ese límite anual es lo que hace que se demore demasiado. Entonces, si una persona que quiere en este momento solicitar a su papá, a su hermano, va a poder hacerlo, si es ciudadano residente, pero va a tener que esperar a que le aprueben primero la I-130. Eso va a tomar tiempo. Y una vez que esté aprobado la I-130, entonces ahí recién pueden pedir el tema del parol para que ingresen. Pero para todos aquellos que ya están aprobados y que están en proceso de espera, entonces para ellos sí aplica de forma inmediata. Exactamente, doctor, ya lo dijo, pero Marta Garnica nos escribe y nos dice, por favor, y alguien que haya sido deportado puede pedir y aplicar para el perdón. Por favor, doctor, disculpe la molestia y ayúdenos con esta interrogante. Y ya lo dijo justamente al inicio, pero entiendo que Marta Garnica no estaba atenta, pero ahí le va la respuesta. Marta, en mi opinión, y le repito, estas son opiniones personales, deben que consultar directamente con un abogado de inmigración para que se pueda entender la realidad de su situación personal. Si es que ha sido una persona deportada, y tiene un familiar que le podría pedir en Estados Unidos. En primer lugar, la deportación
le prohíbe ingresar a Estados Unidos por 5 o por 10 años, dependiendo del tiempo que haya estado acá en Estados Unidos. Y si es que tiene una razón fundamental para pedir un waiver, que se llama un perdón, se solicita el waiver. Eso sí lo puede hacer una persona. Solicitar el waiver, siempre y cuando tenga el auspiciante acá en Estados Unidos, solicitar el waiver para decirle, necesito que me den un perdón y no esperar los 5 o 10 años. Eso ya es una decisión del Departamento de Estado. Entonces, solicita el waiver y a la par podría solicitarle la residencia, el ciudadano o el residente, dependiendo de su situación personal. Entonces, ¿podría hacerlo? Sí, pues siempre y cuando califiquen para el programa. Pero eso lleva un proceso. Primero vamos a hacer el paso 1, tener el residente o el ciudadano, que usted califique, que el ciudadano califique, porque esa es otra, un ciudadano que gana $15,000 no cubre los montos necesarios, por ejemplo, para pedir a alguien. Tendrá que tener alguien más que le ayude y entre 2 personas, entonces los ingresos se multiplican, ya llega a 30,000 de ingresos anuales y ahí sí podrían pedirle. Entonces, depende de los ingresos, depende que el ciudadano tenga trabajo, de que haya pagado impuestos, en fin, una serie de requisitos. Perfecto, nos queda bien claro, doctor William Murillo. Yo le quiero agradecer por atender esta entrevista y ayudar de esta manera a los miles de ecuatorianos que están buscando hoy en día la reunificación familiar. Gracias a 800 Migrante y al doctor William Murillo. Doctor, algo en la parte final. Sí, por favor, no se dejen engañar. La desesperación de las personas por querer ingresar a Estados Unidos es bastante. Yo entiendo que hay mucha gente que quisiera ingresar a Estados Unidos, pero no se dejen engañar de los vivos de siempre. Busquen profesionales, busquen abogados de migración, especialmente en Estados Unidos. Hay algunos abogados en Ecuador que dicen tener los amigos, las amistades. Mucho ojo, cuidado a las estafas. Entonces, esto se tiene que hacer directamente con los familiares, residentes, ciudadanos acá en Estados Unidos, que les vayan a pedir, que puedan pedirles y que se pueda hacer. Créanme que es una muy buena noticia, porque ya no tienen que esperar años y años. Va a ser cuestión de meses para que puedan ingresar y realmente esto es un beneficio migratorio importante. Tendremos que esperar a lo largo de este tiempo al próximo gobierno para ver si es que ellos trabajan en el TPS, que esa es realmente el grito desesperado de más de 1 millón de ecuatorianos que viven acá indocumentados y por supuesto que impactaría en millones de familias ecuatorianas para una reunificación ya a largo plazo, pero eso está por verse. Mientras tanto, el parol es algo específico para beneficiarios de ciudadanos y de residentes.